El día de hoy vamos a retomar lo que hemos visto en el Evangelio de Marcos. Entonces, está titulado, es muy sencillo, en el capítulo 7, acompáñame ahí en tu Biblia, capítulo 7 del Evangelio de Marcos, para poder revisar lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre. Ahorita está muy de moda, sí, la contingencia, que si el aire, la calidad del aire, que si es posible que circules o no circules, de que si este aire te provoca tos, que si no puedes dormir en las noches por toda esta tos, etcétera, etcétera. Bueno, también en la Biblia habla acerca de la contaminación, pero no por medio de los autos, sino lo que realmente contamina al hombre. Es posible que tú ya hayas escuchado un mensaje como esto, es posible, o si es la primera vez que vayas a escuchar un mensaje como esto, mi oración es de que pueda el Espíritu Santo y su palabra convencerte, persuadirte a ti de la necesidad de ser purificado y la necesidad de encontrarse con nuestro Salvador, con el Cristo, según Marcos, el Cristo, el Mesías prometido, que se está revelando como el siervo sufriente. ¿De acuerdo? Vamos a orar por esto. Señor, a ti recurrimos y a ti volvemos, porque como congregación, como ovejas de tu prado, Señor, estamos juntos y unidos, como así tú dices, Señor, que vean que somos uno en tu oración con el Padre, para que nuestro corazón sea expuesto y evitar, Señor, caer en las tendencias de la tradición, o Señor, que lo más popular, o en cualquier cosa que nos desvíe o nos quite el enfoque de lo que es Jesucristo y el Evangelio y la gracia que se extiende a todo pecador. Padre, háblanos el día de hoy para gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, voy a leer rápidamente todos estos versículos porque son bastantes y después de ahí vamos a ir viendo. Entonces, sígueme con tu vista ahí. Lo que contamina al hombre, Marcos capítulo 7. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Versículo 5. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía: astutamente, ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen: si un hombre dice al padre o a su madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Versículo 14. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía: escuchen todos lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, pues que oiga. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento?, les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. También decía, versículo 20, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad,
envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Palabra de Dios. El título es Lo que contamina al hombre. Dale, por favor. Yo tengo aquí este, entonces yo le doy. Yo también tengo, si tú tienes Alexa, yo tengo a mi Alex. Alex, siguiente. Ahí está. La pregunta aquí para reflexionar entre nosotros, porque me apasionó muchísimo estudiar acerca de la naturaleza y la anatomía del corazón. Entonces surgen muchas preguntas de este texto, que primeramente tiene una estructura de narrativa. Si te acuerdas, venimos dejando una historia, ¿sí?, de la narrativa en donde estaba la barca, estaba la tormenta y los discípulos, ¿no? Ahora estamos en una nueva escenografía con nuevos personajes, con otros personajes, otros elementos, y aquí nos resaltan varias cosas como un clímax. Pero yo quiero iniciar con esto. Nos impulsa más el celo por preservar nuestras tradiciones en lugar del respeto por las normas divinas. Este es el meollo de la predicación. A ver, mi Alexa, ¿lo tenía apagado? Yo soy el pastor que tú me diste. No, sí lo tenía bien. A ver. Tranquilo. Estas cosas pasan. No, sí te voy a necesitar como mi Alex. Sí. Bien. Entonces, el versículo clave que yo estuve marcando aquí es: no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Vamos a ver todo este contexto, porque en ocasiones nuestras prácticas religiosas, entiéndase religión como algo que nos religa o nos está religando, reuniendo, que en Cristo eso tuvimos a través del Evangelio, no como meramente ritos vanos, sino en ocasiones nuestras prácticas religiosas y herencias culturales, y vaya que estamos en un país rico culturalmente y muchas tradiciones y herencias, entonces sí, se transforman en una coreografía monótona. Yo no soy bueno bailando, pero me gusta bailar. Entonces a mí nada más me enseñaron el paso de adelante y hacia atrás. Y ya. Entonces es muy monótono. Aquí la idea es, perdiendo de vista el propósito inicial, hemos entonces estado bailando con estas prácticas religiosas y herencias culturales monótonamente. Y seguimos bailando al son de las tradiciones en lugar de fluir al compás de la voluntad divina. Si te gusta el danzón, seguro ya te enganchaste con eso. Si te gusta la cumbia también. La idea es que tú y yo necesitamos observar lo que los fariseos estaban haciendo, o estos líderes de la nación estaban dando como ejemplo. Dale, por favor, Alexa, siguiente. La estructura del texto es muy sencilla. Ahí lo tenemos, del versículo 1 al versículo 23. El punto 1 lo puse en 3. El dilema de las tradiciones humanas. 2. Jesús revela que el corazón es la fuente de la contaminación. Y 3. Hay un listado de actitudes y acciones que contaminan. Es muy sencillo este texto. Y al final vamos a poner una pequeña conclusión y unas preguntas para meditar. Siguiente, por favor, para que podamos ir observando los primeros 13 versículos. Ya no vamos a ir viéndolos todos por un texto largo, pero aquí estaban los fariseos, los líderes, los que encabezaban que el gobierno del pueblo judío pudiera prevalecer, que pudieran ellos inclusive defender la ley de Moisés. Entonces ellos tenían un papel muy importante. ¿Cuántas cabezas de familia hay aquí? Déjenme saber. Es decir, que tu familia esté a cargo de tu cuidado, de tu proveeduría. Puede ser hombre, puede ser mujer, ¿sí? O fuiste cabeza de familia. Bien, entonces estamos en una situación muy parecida a los fariseos. Ellos se encargaban de dar todo este cuidado. Algunos de los escribas, los que traducían, entonces 2 personas que se sabían la ley perfectamente, ¿sí? No, con coma, con tildes, con todo. El dilema de las tradiciones humanas es de que los fariseos y los escribas llegaron a un punto en el que lo llevaron a un extremo que se enojaban si no se cumplían esas tradiciones. ¿Sí? La iglesia cristiana no está muy lejos de cometer el mismo pecado. Las cabezas de familia, o inclusive algunos que son jefes en su trabajo,
podemos caer en este dilema de la tradición humana. ¿A qué voy? Es que los Servín, la familia Servín, siempre ha, y espacio en blanco, o los López o los Pérez siempre han, y es que eso viene de generación en generación. Somos zapateros, somos músicos o somos lo que haya sido. No puedes salirte del molde y casi se considera como una herejía. Si te sales de esta tradición familiar, entonces olvídate de la herencia familiar. Esto es muy popular de la religión católica, en la religión tradicional. No estoy hablando mal, simplemente es algo que se percibe mucho. En mi caso, en mi familia, sí hemos sido expuestos a esta tendencia o a este dilema de la tradición humana, en donde si tú te deslindas de la tradición, de la religión tradicional, entonces eres considerado o considerada como inferior o como impuro, porque tú ya no vas y haces los ritos que se te enseñaron, ¿de acuerdo? Pero en la iglesia cristiana también llegamos a cometer este tipo de ritos o de tradiciones humanas. Dale, por favor. Quiero señalar algunos versículos claves en este gran bloque, ¿sí? Porque aquí estaban ahora los discípulos, los fariseos, estaba Jesús, y los discípulos como fieles y corrientes, sin un afán de menospreciar a sus personas, pero ellos eran iletrados, no eran profesionales, no eran educados. Eran pescadores, eran, bueno, a excepción del recaudador de impuestos, ¿no? Que sí tenía mucha preparación, etc. Pero ellos básicamente comían sin lavarse las manos. Comían sin hacer todo el protocolo que normalmente estaba diseñado en la cultura judía. Ahora, a ti, ¿qué te causa si tu hijo come con las manos sucias en la mesa? Mamá, papá. Lo vas a decir, oye, vete a lavar las manos, y si eres como, te las tienes que lavar así, shalala, y agüite con jabón, ¿sí? En el versículo 5, vamos a leerlo, los fariseos empiezan a meter cizaña, empiezan a meter una crítica, empiezan a lanzar un juicio. Pero ojo, para esto el contexto es el versículo 4. Los ancianos, aquí está la tradición, cuando vuelven de la plaza, del mercado, de comprar su despensa, no comen a menos de que se laven. Otras versiones dicen que se sumerjan, o la misma palabra que es bautizo, sumergirse por completo, para que puedan comer nuevamente, ¿sí? Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de las cántaros y de las vajillas de cobre. Llevaron a un punto en el que vas, compras y todo, pero se sentían inmundos o impuros si habían tocado un puesto o una persona en el mercado. Híjole, estos líderes o estos líderes religiosos, estoy contaminado, mujer inmunda, tengo que ir a lavarme a mi casa. Entonces el versículo 5 cuestionan, si ellos tenían esto como tradición, cuestionan por qué los discípulos no andan, si en el supuesto que tú eres el Hijo de Dios, por qué ellos no cumplen la tradición de los ancianos, ¿sí? Sino que comen con manos inmundas. Esto es clave, porque ni siquiera dicen conforme a la ley de Dios, sino a la ley de los ancianos. Los ancianos en aquella época, y queremos rescatarlo también en nuestra comunidad cristiana, tienen un papel de autoridad importante en nuestra comunidad. Los ancianos no son menos, los ancianos no son para burlarnos de ellos, ni tampoco para avergonzarlos. Por algo la Biblia dice que el corona son las canas que tienen ellos, gloria, honra, ¿de acuerdo? Entonces, mis hermanos, amigos, jóvenes, aprendamos también que los ancianos tienen un papel muy importante en la vida social. En la estructura social, Dios dijo, ellos han vivido, han experimentado, han conocido, por lo tanto, es muy fácil para los jóvenes recibir instrucción de ellos. Asunto que tratamos de instruir o de inculcar en nuestra congregación para que no caigamos en una irreverencia a la autoridad o a las personas mayores, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, los ancianos, era importante lo que ellos decían, uno se tenía que callar y escuchar. Si un anciano hablaba, literalmente, es muchachito, cállate y escucha. Y escucha, y uno escucha.
Entonces los fariseos no iban tan mal, pero llegaron a esto. Los judíos llamaban a la tradición la cerca de la ley, el muro de protección. Esta tradición nos va a ayudar a que lo que estamos defendiendo tenga una defensa, una protección. Esta tradición había empezado siglos antes para recordarle a los judíos que eran el pueblo de Dios. ¿Cómo sucede esto? Bueno, y por consiguiente debían mantenerse separados. ¿Te acuerdas que Dios en el Antiguo Testamento siempre le decía, ustedes no hagan las mismas prácticas que las tribus cananeas o el pueblo? Ustedes son separados, ustedes son un pueblo apartado, ustedes yo los escogí. Bueno, eso en un fondo correcto para que pudieran vivir en santidad, lo llevaron a una forma corrompida. Fondo y forma corrompida. No obstante, lo que había sido un buen recordatorio, estamos apartados del fondo para Dios, ¿sí? Un recordatorio había sido degenerado gradualmente, dice el autor, hasta convertirse en un rito vacío. Y el resultado, obviamente, era orgullo. Cuando Dios nos da una instrucción en donde Él tiene, Dios, un corazón puro y una perspectiva muchísimo más alta y da una instrucción, Él tiene todos los cabos en orden, no hay ningún cabo suelto. Pero cuando tú y yo iniciamos una tradición, no podemos ver el contexto en general. Por lo tanto, el orgullo aflora rápidamente. Es que así lo hacemos en nuestra congregación. Así lo hacemos en nuestra sinagoga. Y si no, entonces han habido conflictos en ciertas congregaciones donde la forma, ¿sí?, ha llevado a división. Por ejemplo, algunos lo han llevado en donde no toquen estos tendones. Oye, pastor, pero es que, pues ya, como que esos son del año del caldo, de la canica, ¿no? Hay que poner algo más moderno. No. Tiene que pasar un protocolo, shalala, tu. Bien, entonces se convirtió en un rito vacío y el resultado era orgullo y aislamiento religioso, porque obviamente el orgullo te dice, yo soy mejor que los demás. Y entonces debemos estar alertas para que la tradición no tome un lugar, el lugar de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Un amigo presbiteriano, ¿sí?, dice la siguiente frase, en donde él está en una forma, ¿sí?, en donde la estructura está todo estructurado. Hay protocolos para todo, hay normativas para todo, hay lineamientos para todo. Y dice, tienen más de 100 años. Que la estructura no se coma a la escritura. Porque llegó un punto en el que simplemente veníamos, hacíamos y nos íbamos. Y no había transformación. Mucha forma, pero poco fondo. Entonces, la estructura se comió a la escritura. Este es el dilema de las tradiciones humanas. Y necesitamos entonces conocer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros como iglesia tenemos el riesgo de convertirlo en una tradición humana y sustituir la palabra de Dios? Para eso tú, yo, juntos como comunidad, necesitamos estar empapados de la escritura para decir, ok, si cantamos música ranchera, ¿es pecado? Si cantamos cumbias que contienen la letra Cristo exaltante, comunican el evangelio y los atributos de Dios, ¿es pecado? Si metemos una batería, tu instrumento y todo eso. O si cantamos una canción de redimidos, pero en ópera, ¿sería pecado? La Biblia no habla acerca de géneros. Por lo tanto, estas cuestiones pueden llegar a ensoberbecer el corazón. Es que siempre lo hemos hecho así. No hay que comprometer nuestra fe con el contexto moderno. Si ahora los muchachos visten más holgadamente, bueno, yo no soy muchacho y no me vestí holgadamente, pero ¿y si alguien quiere y viene y predica eso lo hace menos o más espiritual? No, bienvenido, adelante, amas a Dios, comunicas de Dios. Obviamente, si te levantaste o estás mal pasado, hay ciertas consideraciones, ¿no? Hay ciertas consideraciones por sentido común, pero este tipo de cosas no deberían de generar división entre nosotros, sino al contrario, decir, ¡wow! ¿Cómo es que estos discípulos inmundos, incircuncisos, viles y corrientes,
están más cerca de Cristo que nosotros que cumplimos todos los ritos y estamos preparados. Uy, el dilema de las tradiciones humanas. Dale, por favor. Sí, porque otro versículo que quiero resaltar en esta porción, sucede todo lo demás, ¿no? Los fariseos van, se quejan conforme a la tradición. Versículo 6, Jesús responde contundentemente: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito. La profecía, sí, está, bueno, hay diferentes referencias citadas de esto. En Isaías 29:13, en Éxodo 20:12, ahorita lo vamos a ver. Pero la profecía es, en llanas palabras, aquí está Marcos, sí, se me fue la palabra. Bueno, está citando, pero no literalmente. Dice: este pueblo con los labios me honra, pero con su corazón está lejos de mí. Mira, es muy difícil comprobar esto, pero has sentido, has percibido cuando alguna persona, o tus hijos, hablo de mi caso más cercano, o yo mismo me he acercado con alguien diciéndole: wow, cuánto te amo, eres increíble, ¿sí? Eres lo mejor que me ha pasado, ¿sí? Pero simplemente está hablando y mi corazón o el corazón de esta persona está así súper lejos de tener una mínima conexión emocional contigo. Bueno, Isaías anticipó que estos fariseos iban a tener esta actitud en el corazón. Mucho bla, 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 pero el corazón todo torcido. Pueden citar de principio a fin el Pentateuco, pero Isaías 29:13 dice: hipócritas, falsos. Les encanta dar una cara, pero en realidad son otra cosa. Esto es fuerte, porque si se lo dijo a estos líderes religiosos, y tú, quien me levantaste la mano, siendo cabeza de familia, podemos llegar a tener esta misma actitud de hipócrita. Muy santo aquí. Y mi hijo ha aprendido una nueva frase, pero hijo del diablo en la casa. Nosotros no, que o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Muy santitos, ay, hermano, amor y paz, ya, oración, manitas, ¿no? Pero en la casa somos unos hijos del diablo. Hipócritas. Hipócrita. También dice: mas en vano me rinden culto. Venimos aquí, levantan, míralo, levantan, enseñando como doctrinas, preceptos de hombres. Hay que tener mucho cuidado. Derramar la leche en la mesa no es pecado, no es una doctrina que nos lleve al infierno. Que vean Goku, que escuchen a tal o cual persona, o que vean tal serie. No es que la televisión es del diablo. También Caín, y eso que no tenía tele, ni PlayStation, ni nada por el estilo, su corazón mató a Abel. Y no tenía todas estas redes sociales. La cuestión, Jesucristo está apuntalando, los está llevando. Me encanta porque en este punto lo estoy viendo a Jesús y lo estoy estudiando como un consejero admirable. Jesucristo, a través de preguntas, les está dando gracia para que se arrepientan y digan: wow, ya caché, soy un hipócrita, tengo tiempo para arrepentirme, soy un hipócrita. Ahora, después está diciendo, ¿no? Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía: astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Primeramente es con los ritos religiosos, y ahora lo excusan o le ponen una pantalla piadosa, porque astutamente, como la serpiente, ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Aquí está lo que están violando. Y el que hable mal de su padre y de su madre, que muera. ¿Ya habéis escuchado ese mandamiento? Si hablas mal o maldices a tu padre y a tu madre, en el Antiguo Testamento ya te hubieran apedreado, ya hubieras muerto. Entonces, aguas como te expresas de papá y mamá. Hayan sido los hijos de Dios o del diablo. Pero el mandamiento estaba: honra a tu padre y a tu madre, honralos. Si no, tienes mucho de qué arrepentirte o mucho de qué pedir perdonar.
Y eso también los fariseos decían, oh, que a lo mejor mi papá no tiene el mismo conocimiento o información teológica que yo pensaban los fariseos, y entonces mejor mis recursos no se los doy para el sostenimiento de sus necesidades, que es honrar a tu padre y a tu madre básicamente con respeto, y también lo puedes honrar con tus recursos, con tu dinero. Y lo que hacían los fariseos y los escribas es, aquí metieron un chanchullo, una trampa, algo torcido, un sistema que se conocía como el corbán. Yo tengo mi dinero, entonces en lugar, no estamos poniendo o hablando acerca de los diezmos y ofrendas, sino de cómo los fariseos en aquella ocasión ayudaban los judíos a sus padres y a su madre. Entonces, papá, mamá, mira, ¿sabes qué? Yo aparté tanto dinero para ti, ahí te va, para la renta, para la comida, para el pollito, lo que sea. Entonces los fariseos decían, no, mejor ese dinero lo pongo allá. Al cabo, al final de las cuentas, de todos modos vuelve a regresar a mi cartera, porque eran los líderes. Entonces era un lavado. ¿Me va siguiendo? Era como, lo he hecho allá fingiendo que es piadoso, pero al final de cuentas cae en mi mismo bolsillo. Aquí creo que todavía no sucede, pero me han contado algunos pastores que también en cuestión de impuestos o deducible para las iglesias que tienen AR y cuestiones fiscales, son súper generosos algunos miembros. ¡Ay, sí! Para la colecta. Pero al final del año les devuelven el dinero que supuestamente donaron a la caridad. Y entonces, ¿cuál generosidad? El mismo corbán se sigue viviendo hoy en día. A lo mejor en nuestro contexto específicamente eso no se ve ahí, pero ¿qué le corresponde hoy a tu papá y a tu mamá que has entonces cambiado por una tradición y te has hecho menso, perdónenme la expresión, yo no dije menso, diciendo, ay, mejor voy a la iglesia en lugar de tomarme un café con mi papá y mi mamá para ver cómo está? Y darle la honra que le corresponde. Ale y yo hemos tenido que trabajar muchísimo en eso. Mis padres y sus padres viven lejísimos, pero necesitamos también darle la honra y el respeto que ellos se merecen. La historia revela algo peligroso y oscuro de los líderes religiosos, de los cabezas en aquella nación. Primero, el rabino Eleazar, ¿sí?, dijo, checa esto, porque estoy citando al comentarista a Wiersbe. El que expone las escrituras, o el que predica, el que enseña, un fariseo, un escriba, el que expone las escrituras en oposición a la tradición, es literal, no tiene parte en el mundo venidero, condenación. ¿Te suena algo parecido a la religión de ahorita? Si tú hablas de que no existe tal cosa, o de que ahora eres perteneciente a tal filosofía, olvídate de que tienes familia. También la Mishnah es una colección de tradiciones judías, una recopilación que alguien dijo, ok, mira, los judíos comen, se visten, se peinan, guardan, festejan, etc. Entonces esta colección de tradiciones judías del Talmud anota lo siguiente: es mayor ofensa, ¿sí?, enseñar algo contrario a la voz de los rabinos que contradecir la misma escritura. De miedo. No lo inventé. Puedes ahí encontrar la cita en diferentes fuentes. Yo lo saqué de ahí. Entonces era peligroso, lo llevaron a ese nivel. Dale, por favor, porque ya no estaban honrando. Entonces ellos merecían la muerte. Ellos ya estaban haciendo cambios bien torcidos en su ofrenda, en su manera de adorar a Dios. Entonces era para misericordia quiero, no sacrificios, diría Jehová en el Antiguo Testamento. O sea, se portan aquí como, ay, sí, vamos a la iglesia, vamos a la congregación, vamos a la asamblea de Dios. Y tiene corazón tan torcido. ¿Saben qué? No. Y lo peor es que lo han transmitido a las demás personas, apilando una capa tras capa tras capa, tradición tras tradición, en donde se apelmaza todo y en donde el nuevo puede llegar y decir, ¿esto es de Dios o es tradición? ¿Quién sabe?
Así lo hemos hecho siempre. Así lo hemos hecho siempre. Y eso es tan peligroso porque nos aleja de la Escritura. Le decía Pastor Quique, ¿sabes qué? Es súper fácil o es muy cómodo para mí, estoy hablando para mí, en tener como todo estructurado y como tener todos los lineamientos y todas las normativas, porque si se presenta algún caso o alguna crisis, puedo decir, es que el protocolo A, inciso B, extracción C, dice esto. Es que en esto y tenemos la respuesta inmediata. Y para mí, eso es muy peligroso porque me olvido de la dependencia del Espíritu Santo y de buscar su palabra. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Corbán, ya lo vimos, una fórmula que significa estar dedicado a Dios. Si era pronunciada sobre dinero o propiedad, solo podría ser usado como propósitos religiosos. Lo mismo está ahí en Números 30, y bueno, están los propósitos espirituales súper chuecos de los fariseos, beneficiándose ellos mismos cuando todo obviamente le pertenece a Dios. Y los fariseos se lavaban las manos al volver del mercado, ya lo vimos, por temor a haberse contaminado, es decir, eran los piquis religiosos de la época, al no tocar un gentil, ni su dinero, ni mercancías. Y a lo mejor tú no eres uno de estos, pero dices, visitar a un hermano, orar por el otro, a darle. No seas un piqui religioso o no seas un fariseo, ¿sí? Al momento de tener contacto y relación con otros hermanos. Porque si no, entonces no estamos muy lejos de ser estos fariseos. Dale, por favor. Termino así con el dilema. Creo que quedó muy claro. Este dilema de las tradiciones humanas. Jesucristo dice, esto no está bien, ustedes son unos hipócritas. Pero Jesucristo, como un consejero, como el Hijo de Dios, no los deja ahí. El clímax empieza cuando Jesús revela que el corazón es la fuente de la contaminación. Dale, por favor. Por lo tanto, si entonces la forma no es el pecado o lo que debemos de preocuparnos, sino el fondo, vamos a ver cómo Jesucristo lo expone. En el versículo 14 dice, llamando de nuevo a la multitud, ya les había dado una instrucción, ¿sí? Después los vuelve a llamar, vuelvan acá, préstenme otra vez atención, dice Jesús, escuchen todos los que les digo y entiendan. Versículo 15, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Es muy sencillo, una declaración muy sencilla. Detengámonos ahí. ¿Puedes ver lo que hay a tu alrededor? ¿Recuerdas lo que hay en tu casa? ¿Lo que hay en tu colonia? ¿Lo que hay en redes sociales? No hay nada en tu exterior que pueda contaminarte. En un sentido espiritual, en un sentido de purificación, en un sentido de que realmente tenga un impacto. Digo, esto está tremendo porque está empezando Jesucristo está quitando todas estas filosofías humanistas en donde ten a tus hijos como siempre en tu casa, viendo a Bluey, comiendo siempre puros vegetales, no dejes que vean X o Y programa, no dejes que vean entonces tantos programas, que se junten con tales personas porque los van a contaminar. Ellos nacieron buenos desde el principio, solo que se corrompieron por las influencias formativas negativas que recibieron. Y eso, a la luz de este versículo, es mentira. Es mentira. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Y en un sentido de los alimentos. Es que si comes moronga, es que si comes los tacos de Doña Pelos o los tacos de basura, no, es que esos sí te van a supercontaminar. Mira, estamos hablando de un contexto espiritual. Si tú comes moronga o no comes moronga, delante de este versículo, tú sigues valiendo lo mismo delante de Dios. Yo en lo personal, yo no como moronga porque me da como... Pero si a ti te encantan los tacos, adelante. No eres más ni eres menos, no somos más. Pero eso no dice en cuestión de contaminación. Obviamente por higiene yo preferiría no comerlos, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. ¿Qué duele más? ¿3 tacos de moronga con todo o 3 palabras hirientes de la persona que amas?
3 campechanos de corazón. ¿A poco no? Duele más. Es lo que contamina. Que si comen... más adelante en Hechos, Jesús dice, no hay nada inmundo, yo ya todo lo he purificado, ¿no? Pero la comida entra por el estómago, y ahorita tengan mucho cuidado porque estamos muy propensos a todas estas cuestiones de diarrea y infecciones del estómago por el exceso de calor. Entonces, la comida entra al estómago, pero el pecado sale del corazón. La comida que comemos es digerida y los desperdicios son evacuados. No hace falta más explicación, ¿verdad? Son evacuados, pero el pecado permanece y produce contaminación y muerte, dice el autor. 3 tacos de surtida de corazón contaminan un montón. ¿Qué contamina más a tu hijo? ¿Que vea Pokémon? ¿O que le sueltes 3 tacotes surtidos de corazón tuyo, de tu corazón? Eres un tonto, eres un burro, eres un menso, no sirves para nada, eres un hombre inútil, eres un esposo bueno para nada, eres una esposa fodonga. ¿Por qué me arrepiento de tenerlos? Los odio. ¿Me van siguiendo? Mi hermano e invitados, lo más importante, lo que está diciendo aquí es lo que contamina al hombre, es lo que sale del corazón. Y aquí voy a entrar a un pequeño paréntesis para poder ver la anatomía del corazón. En Lucas 6:45, dale por favor, y velo en tu Biblia. Lucas 6:45, dale mi Alex, por favor. Siguiente. Lucas 6:45, siguiente. Ahí lo tengo en la diapositiva, no lo busques, ¿eh? Hola. Bueno, quiero leerles esto antes de que leamos Lucas. Leyendo el libro de La dinámica del corazón del maestro pastor Jeremy Pierre, ¿sí? Él establece lo siguiente, porque el corazón es mencionado más de 700 veces en la Biblia y solamente en 2 ocasiones hace alusión al músculo cardíaco y todo el resto habla acerca del centro de operaciones del ser humano. Entonces, él en su libro cita, o dice, y yo cito, si tan solo pudiésemos congelar nuestros corazones, si en un estado perpetuo de gozo y de calidez, porque a mí me encantaría, yo fui bohemio por mucho tiempo, cantante, y dije, ¿cómo me encantaría siempre estar feliz? ¿No? Y todo es increíble, y en un momento de plenitud, ¿no? Era hippie, yo todas esas ondas. Un momento, un estado perpetuo de gozo y de calidez, una utopía, cual acero rígido y permanente. Podríamos decir, yo quiero eso. Sin embargo, pero nuestros corazones no están hechos de acero, son entes vivientes y por tanto cambiantes. A veces volamos tan alto que rozamos el techo del cielo y en ocasiones apenas podemos levantarnos del suelo. Me encantó cómo lo plasmó él, porque dije, wow. En el proceso de la santificación progresiva en el cual nos encontramos tú y yo, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro sistema tiene de repente altas y bajas, pero siempre hacia la forma y estatura del varón perfecto que es Cristo. En ese sentido, hay verdes prados y aguas tranquilas y a veces hay valles de sombra, pero siempre apuntando hacia Jesucristo. Por lo tanto, mi querido hermano o hermana, si hoy estás arriba o abajo, en tormenta o en trono, donde tú estés, ¿sí? Tu corazón, lo que estás experimentando en tu corazón es algo que Dios diseñó y lo depositó en ti. Porque no debemos olvidar de que lo que Dios crea lo hace bueno, inclusive las emociones, los sentimientos son parte del diseño de Dios. Dale por favor.
Esta imagen, sí, que también estoy citando del mismo libro de la dinámica del corazón en la vida cotidiana, sí, pone el corazón porque yo vengo ya sabes, ¿no? De ir a la iglesia desde que me acuerdo, y entonces hablaban un montón de corazón y el corazón y ahora, bueno, en un momento yo me pregunté, ¿y qué es el corazón? No lo entiendo. Bueno, este autor lo expresa de la siguiente manera, ojo, no es ley, no lo conviertas en doctrina, pero a mí me ayudó muchísimo a tener un panorama de cómo entender lo que sucede adentro. Primeramente, el corazón, el interior, se compone de 3 esferas: la cognitiva, la afectiva y la evolutiva. La cognitiva es donde están nuestros pensamientos, nos da la capacidad de conocer, de creer, ¿sí? De razonar, de recordar y de interpretar. Esa es la parte cognitiva del corazón, ¿sí? Es decir, todo lo que es intangible. Vamos con algo intangible también, la parte afectiva, es decir, nuestros deseos, lo que valoramos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Son parte del corazón. ¿Quién diseñó el corazón del hombre? Dios. Por lo tanto, también es bueno, pero se corrompió. Inclusive en Eclesiastés 3 menciona que Dios puso la eternidad en el corazón humano. Por eso muchos dicen, llena el vacío de tu corazón con la eternidad de Cristo. Bien, estas dos son intangibles, afectan lo tangible del ente humano, que es la voluntad, el querer, el decidir, el pretender, el comprometerse en el actuar. Voy a ponerlo en otras palabras: pensamiento, sentimiento y voluntad, o el quehacer. Si yo estoy pensando constantemente que quiero ir a Chuck E. Cheese, mi deseo, mi emoción va a ser que cuando pase por afuera de Chuck E. Cheese va a ser emocionante, alegre. Yo quiero ir a Chuck E. Cheese la próxima vez que pase por aquí. Entonces, la próxima vez que pase por Chuck E. Cheese, si todos sabemos, un restaurante de un ratoncito que a los niños les encanta, la próxima vez que un corazoncito que ya pensó, que ya sintió, va a meterse automáticamente a la puerta abierta de Chuck E. Cheese. Ahí estuvo la acción. Vámonos a otros ejemplos de personas adultas. Así como mis hijos necesitan conocer la verdad de Cristo, también los adultos necesitamos conocer esto. Bien, si yo estoy pensando que mi esposo es un inútil, porque no hizo, porque no se comprometió, porque no terminó, o porque se le olvidan las cosas, estoy pensando, es un inútil, ¿sí? Entonces estoy conociendo una faceta en donde, y empiezo a razonar, es un inútil porque nunca le enseñaron, porque no tiene tiempo, o si tiene tiempo, pero shalala. Luego eso va a impactar directamente en cómo te sientes cuando llegue tu esposo de la oficina o del trabajo, de donde quiera que llegue. Tú pensaste todo el día que tu esposo era un inútil, un bueno para nada, entonces ¿cómo va a ser cuando llegue por tu casa este hijo de la perversa y malvada? Este fulano es un inútil porque no sacó la basura, no cuida a los niños, no los disipula, mira nada más. Entonces empieza a llenar su corazón de emociones negativas, de sentimientos, de reacciones. Por lo tanto, cuando el esposo, en el supuesto que le llegue, le abrace, le dé un beso, o le pida, oye, mi amor, ¿me puedes dar un...? Ojo, esto no ha pasado en mi casa, no se me espanten, no ha pasado en mi hogar. Pero cuando le digan, oye, mi amor, ¿me puedes preparar unas tortillitas, o unas quesadillas, o algo para comer? ¿Qué va a hacer la esposa que ha pensado, ha sentido, y la próxima acción cuál sería? Lo va a mandar a la fregada y no le va a hacer nada, ¿verdad? Entonces es muy sencillo, pero el corazón se ensancha, el corazón se contrae, el corazón a veces se sienta, a veces se siente súper bien, a veces se siente de la patada, y Dios ha puesto todo eso en nosotros. Los fariseos no estaban viendo que la oportunidad de arrepentirse y de conocer que el problema no eran los discípulos, el otro o tu prójimo, el problema no es el prójimo, entonces te vas de la patada por la culpa de tu prójimo, sino que es la actitud del corazón. Todas estas funciones se intersectan y coinciden, dice el autor. Dale, por favor, para que en un punto las condiciones externas o las circunstancias, ¿se acuerdan que cuando predicamos Santiago vimos el sol y los 2 árboles, donde las circunstancias son todo lo que externamente llegan a tu vida? Bien, estas condiciones externas van a impactar el corazón.
Es muy sencillo de entender esto. Esta botella fue impactada por las condiciones externas. ¿Y qué brotó? Agua. Agua. Y ahorita nos van a poner una multa por tirar agua. Pero las condiciones externas solamente favorecieron o aceleraron el conocer qué hay aquí adentro. Si alguien atenta a una circunstancia externa, viene y agita el corazón de tu vida, lo único que va a hacer es evidenciar lo que hay adentro. Nada más. Simplemente. Y los fariseos, en teoría, tendrían que actuar, pensar y sentir de una forma distinta. ¿Cómo debían de haber actuado estos líderes religiosos? Pues primeramente hubieran pensado que ellos, siendo hijos de Dios, aceptos en el amado, bueno, no tenían todavía el Nuevo Testamento, pero eran aceptados por ser pueblo de Dios, entonces ellos podrían extender amor al prójimo, cuidado al extranjero, cuidado a los menesterosos. Por lo tanto, su voluntad tendría que haber sido, sí, gracias, no tienes que arrastrarte como Spider-Man, amigo, todo tranquilo. Entonces, su voluntad tuvo que haber sido de misericordia y de decir, oye, ¿no sabes lavarte las manos? Te enseño a lavarte las manos. ¿No? Sería como lo más lógico, pero a veces el sentido común no es tan común. Y entonces ahí dice el autor también, Jeremy Pierre, que el espectro es flexible, el del corazón, se adapta, se expande, se contrae, vacila y gira, y siempre reaccionando de forma activa ante todo cuanto le rodea. Los fariseos demostraron que su mucho conocimiento solo los envaneció. Solo los envaneció. Vamos a continuar, porque esto está muy bueno y no tenemos toda la noche. Siguiente, por favor. En el versículo 18 y 19 de Marcos 7, ya cuando les está exhortando Jesucristo, si alguno tiene oídos para oír, que oiga, ¿sí? Cuando les dijo todo esto en el versículo 18, porque aquí ya Jesucristo, en el versículo 17, cuando Jesús dejó a la multitud, todo lo anterior fue para muchas personas, pero acuérdense que Jesucristo tenía un peculiar sentido de predicación, hablando en parábolas, y en la parábola es esta. A sus discípulos les preguntaron acerca de esta parábola, acerca de lo que entra al corazón, más no lo que contamina al hombre. Y entonces Jesús les dijo, a través de una pregunta, no porque Jesucristo no supiera la respuesta. También ustedes son tan faltos de entendimiento, los que estaban cerca, sus discípulos, ¿sí? Les dijo, ¿no comprende que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina, hablando de la comida. El versículo 18, no comprenden, pero esto nos da una enseñanza. Es posible que muchos de aquí salgan diciendo, ¡ay, qué bonita enseñanza, qué bonita predicación! ¡Ay, Jesucristo es un gran maestro! Pero de ti va a depender si sales aquí con una actitud de fariseo o con una actitud de cercanía, como los discípulos, a preguntarle a Jesús. Jesús, ¿qué quisiste decir en el sermón que Eric no predicó bien? ¿Tú qué quisiste decir? Aquí atención, comunidad cristiana en Horizonte Ciudad de México. Evitemos que las reglas y costumbres humanas somos expuestos, somos propensos a generar reglas y normativas humanas, ¿sí? Que se conviertan en el pan de cada día o lo ordinario, ¿sí? Y la palabra de Dios es y será siempre nuestra guía. Eso debe de ser. Hay que evitar este peligro para poder regresar a que sea siempre nuestra guía suprema en todo lo que hacemos y en todo lo que creemos. Qué triste es que los jóvenes de ahora, en este movimiento filosófico de la descodificación, ¿sí? En donde se cuestionan absolutamente todo, inclusive la religión, los deja como con una probada de, ay, sí es cierto, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué vamos a la iglesia los sábados? ¿Por qué entonces cantamos? ¿Por qué entonces siempre es el mismo ritmo? ¿Por qué entonces los niños? ¿Por qué las mujeres? Entonces yo creo que no debería ser así, y no está mal cuestionar, no está mal preguntar, pero cuando llevamos todas estas cuestiones y nos olvidamos del propósito que es amar,
el primer mandamiento de Dios, que es amar al prójimo, a Dios y al prójimo. Entonces es muy peligroso porque estos cuestionamientos te van a dejar sin ningún fundamento cuando ya cuestionaste todas tus autoridades y tu fuente de normativa, y entonces te encuentres volando en el universo. ¿Y ahora qué creo? Si el cristianismo me falló. ¿Y ahora en quién me encomiendo? Si ya cuestioné a mis padres y vi que son unos... Y tú. Eso nos genera un gran sentido de alerta. Dale, por favor. Quiero citar ahora sí Lucas 6:45, porque dice, el problema, dice, en consejería esto es un dicho muy dicho. El corazón del problema es el problema del corazón. Y Lucas 6:45 lo extiende un poco más. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, o el hombre recto, el hombre que teme a Dios, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo, del mal corazón, saca lo que es malo. La fórmula es muy sencilla. Malo, bueno. Ok, entonces, porque de la abundancia, que está la razón del corazón, habla su boca. Quiero contrastarlo con la Nueva Traducción Viviente. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Es decir, aquí agrega tesoro, lo que almacenaste, lo que para ti es valioso, ¿de acuerdo? Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. ¿Quién tiene de aquí perros o mascotas? Peces no cuentan porque no pelean. Ni tampoco mantis religiosos. No, bueno, no sé. Pero me encantó dar esta ilustración en la semana, en una consejería que tuvimos, en donde has ido o has visto en películas, o espero que no estés involucrado en peleas clandestinas de perros, en donde, o de gallos también, ¿no? En donde se pelean, los alborotan, y entonces pelean estos perros. La pregunta es muy sencilla. ¿Quién va a ganar de estos dos perros en una pelea de perros? ¿Ideas? ¿Quién va a ganar? ¿Sergio? Es que él es entrenador de perros, por eso le dije. Entonces, el que esté mejor que alimentado, el que tenga masa muscular, el que es perfecto. ¿Y quién va a perder? Pues el que está desnutrido, el que no ha comido, todo esto. Es muy sencillo la dinámica. Perfecto. Entonces en Lucas dice, de su buen tesoro, de lo que se ha alimentado, de lo que ha almacenado, sí, va a haber, lo vas a sacar. Perfecto. Si en una pelea de perros es muy sencillo determinar quién va a ganar, y entonces espiritualmente, según Colosenses 3 y en Romanos también, hay una batalla entre la carne y el espíritu. Es decir, en este escaramuza, en este batalla, la perra carne contra el perro espíritu. Coincidencias. La perra carne contra el perro espíritu. Y estamos en un dilema. ¿Quién va a ganar? ¿Quién apuesta por la perra carne? ¿Quién apuesta por el perro espíritu? Es decir, el que esté mejor alimentado. De ese va a ganar. Dale, por favor. Ahora, no es un tema a desarrollar todo esto. Me encantaría, pero eso lo dejamos para más adelante. Ya cuando dice ustedes son faltos de entendimiento, está su corazón, entonces se elimina muy rápido la comida. Lo que contamina es lo que sale del corazón y no los alimentos. Llego al tercer punto para concluir ahora. Ya vimos el dilema de las tradiciones, ya vimos entonces que lo que contamina de Jesucristo revelando el corazón es el corazón. Vamos a ver aquí una lista de actitudes y de acciones que contaminan. Es decir, si tú alimentas a la perra carne con la siguiente lista, obviamente va a ganar tu perra carne. Dale, por favor. En el versículo 21 y 22 dice, así también decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Y empieza, porque de adentro del corazón de los hombres, aquí está. Mi hermano, esto no es la siguiente lista para que pienses en el susodicho, en tu cónyuge, en tus hijos, en tu jefe o cualquiera que esté alrededor de ti, en donde
tú digas, es que este me está haciendo la vida difícil, o es que yo me siento superior, o lo que sea, no debemos de adjudicarle la culpa a las circunstancias, sino por nuestro corazón torcido. No sé si tú has estado en circunstancias adversas en la vida, pero las circunstancias adversas de la vida muchas veces son para probar el corazón y ver de qué madera estás hecho. Y las tormentas, el fuego, las aguas van a determinar entonces si estás fundado en tu fe, en hojarasca, en piedras preciosas, en madera o en oro, si lo podemos poner así, y entonces poder decir, ok, bien, mi corazón no es tan bueno como yo pensaba. Y mi hermano, mi hermana, tu corazón no es tan bueno como tú piensas. Y espero que la próxima tormenta, el próximo desierto, el próximo horno de fuego, como tú le quieras llamar, pueda ser muy claro para ti. No soy tan bueno, no soy recto delante de los ojos de Dios. No puedo salir de esta yo mismo. Mi corazón es perverso y engañoso. Mi corazón trama para hacer el mal. Mi corazón puede actuar o decir en contra de la voluntad de Dios para obtener lo que deseo. Ahí la pregunta sería, ¿qué has dicho o hecho para conseguir lo que deseas? Entregar tu cuerpo a cambio de afecto, entregar tu dinero a cambio de respeto, entregar, no sé, tu tiempo a cambio de poder. Si la raíz del corazón está en los deseos de la carne, pues va a ganar tu carne. No te sorprenda la próxima vez que alguien venga y que agite tu corazón. Porque entonces, mira, hagámonos un pequeño examen. ¿Has tenido mal? No me levanté la mano a nadie, no queremos quemar a nadie. Pero esta semana tú tuviste malos pensamientos. Es más, no voy a ver a nadie. Esta semana tú fornicaste, o inclusive en la mente, con tu celular. Esta semana tú robaste. Esta semana tú mataste a alguien. Jesús dice, si a alguno le dijiste fatuo, ya cometiste homicidio. Has cometido adulterio contra Dios, contra tu pareja. Ojo, el adulterio y la fornicación son dos inversiones, perdón, hoy vengo con esto, pero son una de las peores inversiones que un hombre puede hacer. Porque le entregas tu vitalidad a otra persona que no es la pareja que Dios escogió. ¿Has sido avaricioso? ¿Queriendo más de lo que Dios ya te ha dado? Según Salmo 23, ya tienes todo lo que necesitas. No, es que quiero más poder, quiero más dinero, quiero más atención, quiero más respeto. Mi hermano, eso ya viene en tu corazón, en el paquete torcido del corazón. ¿Hay maldad? ¿Ha habido un engaño para obtener lo que quieres? ¿Has actuado con sensualidad para obtener lo que tú quieres? ¿Ha habido envidia con otro hermano, con otra persona? ¿Calumnias? ¿Levantarle falsos? ¿Has sido orgulloso? ¿O has sido un insensato, un necio, un estúpido? O en otras palabras, una definición, porque a veces dice, ay, es que pastor ahora viene muy... No, es que Jesús les está hablando fuerte ahí, la insensatez o la estupidez ahí en este se podría traducir como, ¿eres irreflexivo y contestas así de inmediato? Bueno, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. No te espantes. No fue la película que fuiste a ver. Esa película simplemente fue algo que agitó tu corazón. Mamá, no te espantes. Las amistades no fueron las que contaminaron. No, las amistades simplemente fue una agitación del corazón de tu hijo. Esposa, no te espantes. Los compañeros y así nos podemos ir. Eso ya está en el corazón. Querida y amada iglesia, estamos enfermos. Necesitamos de Jesucristo. Dale, por favor. ¿Sí? La batalla, concluyo,
La batalla que se disputa en nuestro interior podría parecer abrumadora y desalentadora, decir, mentes, es que la verdad es que sí, se me sale, me enojo, hago, Señor. Pero si estamos en Jesucristo, disponemos, me encanta, porque en el cuarto tiempo de la oración, ¿te acuerdas? Hay recursos espirituales o recursos en Cristo, pero este recurso de Cristo, el recurso espiritual del poder del Espíritu Santo está disponible para un cambio significativo en lo profundo de nuestro corazón. No es moralismo, no es echarle ganas, no es peca menos. Mi hermano, el rendir nuestra vida a Jesucristo. Así de sencillo. En Cristo sí es posible que nuestro corazón adore a Dios. Pareciera extraño, y encuentre su plenitud en su presencia. Esto, si resistimos al diablo, nos acercamos a Dios y limpiamos nuestras manos. Es decir, en Cristo, Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 9, concluyen lo que con el versículo 1 dice: ¿de dónde salen los pleitos, las guerras y las disputas entre ustedes? ¿No son de las pasiones que combaten en su interior? Entonces, más adelante en el versículo 7, acompáñame ahí a Santiago, lo termina diciendo, lo remata. Bien, no está todo perdido. Si estás batallando con esto o con esta lista de cosas que contaminan el corazón a los demás, entonces dice el capítulo 4 de Santiago, versículo 7: por tanto, sométanse a Dios. Deja que eso decante un poquito en el corazón, por el que el corazón es más parecido al de una cabra en su encaprichamiento que el que una oveja sumisa frente al pastor. Por tanto, sométanse a Dios. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren por su corazón o por la maldad de su corazón. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza, porque hemos pecado contra Dios. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Pero previamente dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hoy saldrás de aquí, tal vez con más conocimiento, pero ese conocimiento te va a envanecer como los escribas y los fariseos, o lograrás su cometido en tu corazón para someternos a la voluntad de Dios. Concluyo con esto. Bueno, las preguntas a reflexionar serían las siguientes, por favor. ¿Estás siendo el ejemplo brillante de devoción y obediencia divina a todos y que todos quieren seguir? Repito, ¿estás siendo el ejemplo brillante de devoción y obediencia divina o a Dios que todos quieren seguir? ¿O eres un ensoberbecido fariseo? Es que aquí se hace lo que digo porque yo lo digo y porque así siempre se ha hecho. Oye, ¿y el respaldo y el fondo bíblico? Yo también soy muy confrontado con todo esto, mis hermanos. Mis hijos dirían: no inventes. Mi papá no es perfecto, pero ¿cómo busca a Dios y cómo busca obedecer a Dios? Quiero seguirle. Andas por ahí aparentando santidad cuando en realidad estás esquivando la verdadera obediencia. Y Dios ya te ha dicho: deja esa relación, deja de consumir esa sustancia, deja de estar viendo pornografía, deja de estar mintiendo, deja de estar, y todo el listado de las cosas que contaminan, pero guardando tu apariencia de santidad. ¿Se ha colado alguna tradición familiar o cultural o social en tu vida o en tu familia que ha desbancado la voluntad del Todopoderoso? ¿Que la ha desplazado? Es que aquí solamente somos de un color en la política. Es que aquí solamente somos así los servinos. Tradición familiar, cultural o social. O hay rencores, celos o inseguridades haciéndose la fiesta en tu corazón.
Cabo la hermanita tiene mucha apariencia de piedad y como el celo, el rencor y la inseguridad no se ven. Bueno, la inseguridad a veces sí, pero todo lo demás a lo mejor no se ve o lo que se puede ocultar. Dile, Señor, necesito quitar esto de mi vida. Porque si estás muerto en Cristo, también has sido muerto al pecado y ahora ya no vives tú, mi hermano, sino vive Cristo en ti y todo lo que vives lo vives por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, esta batalla entre la carne y el espíritu sí puede ser ganada y dejar los deseos y las pasiones mundanas y carnales por lo que Dios desea y quiere. ¿Es posible? En Cristo sí es posible. Sí es posible. Lo malo es que a veces estamos muy vivitos y coleando todavía, alimentándonos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Oramos? Señor, la respuesta es clara, en donde tú nos llevas a someternos nuestra voluntad, donde tú nos quieres llevar a un arrepentimiento, en donde tú quieres que nuestro corazón sea moldado no por la corriente, no por las influencias formativas, no por la cultura, no por las tradiciones, sino por tu palabra misma. Señor, yo soy el primero tan necesitado de ti, Padre, porque a veces el temor al hombre me lleva a adoptar ciertas conductas. Y eso no es agradable delante de tus ojos. Cada uno aquí tiene sus batallas. Cada uno aquí, mi Señor, tiene asuntos que ponerse en cuentas contigo para poder salir de aquí diciendo, Señor, ya no quiero alimentar a la carne, quiero que tu espíritu sea el vencedor en mi vida. Quiero ser más parecido a ti. No quiero ser un insensato. Señor, bríndame, mis hermanos, a mí, a todo este rebaño, Señor, un corazón manso, humilde, un corazón, Señor, que te desea, un nuevo corazón. Renueva nuestro corazón, si así lo podemos decir. Y si este corazón es como de piedra, dice el profeta, entonces que tu palabra sea como un martillo y fuego que destruye y penetre hasta partir en lo profundo de nuestro ser. Y entonces traiga alivio, fuerza, ánimo para tomar la forma de Cristo. Nos ponemos en tus manos, en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.